Bueno, vamos a ver hoy un pasaje que viene en la carta de Pedro, en la segunda carta de Pedro, ya casi al final del Nuevo Testamento. Y en la primera carta de Pedro lo que hace es que anima a los creyentes a que no se dejen engañar por los falsos maestros. Los falsos maestros que llegaron y se empezaron a infiltrar en la iglesia precisamente para darle mayor, dispersar, para darle mayor dispersión a las cosas de la carne que a las cosas del espíritu. Eso era lo que hacían los maestros, los falsos maestros que llegaban a la iglesia. O sea, promover que las necesidades espirituales y el verdadero cambio en el corazón, entendiendo que todos los que estamos aquí reunidos fuéramos salvos. Entonces, animar a los creyentes, animarlos a que, a pesar de la persecución por causas relacionadas con el conocimiento de Cristo, sabemos que por Jesucristo hemos sido salvos, que por Él estamos nosotros, solamente nuestro corazón, sino también nuestra vida entera, y por eso nosotros estamos, es importante estar dependiendo del Señor, porque Él es el que guía nuestros pasos. Él, circunstancia de toda situación, de toda adversidad o tribulación que nosotros lleguemos a enfrentar. Pedro advierte, y es una advertencia la que está haciendo Pedro a los creyentes, que estén atentos a que no se distorsione la verdad del Evangelio. Que estén atentos a repetir lo que siempre decimos. Necesitamos estudiar las Escrituras. No podemos hacer algo que no hemos entendido. ¿Por qué? Porque siempre es más fácil escuchar que alguien nos platique. A veces de eso se alimenta la experiencia que nosotros vamos teniendo de Jesucristo. Pero sabemos experimentar el amor de Cristo en nosotros de una manera viva, personal. Testimonios de otros hermanos, de otros creyentes, es para animarnos a la fe. Para saber, pero lo que Dios quiere es que nosotros tengamos la relación personal, que nosotros experimentemos, no solamente cuando las cosas estén mal, que decíamos es más fácil acercarse, a las cosas están bien, es cuando nosotros debemos estar cerca del Señor. El Señor quiere que nosotros sabemos de nuestras amistades, de nada. El Señor quiere que dependamos completamente de Él, nuestra única fuente de perdón, de amor, de gracia, de todo. Pedro amonesta precisamente a los creyentes, pero los amonesta con arte. Aquí vamos a ver cómo Pedro comienza a premiar, a cuidar su vida personal y a mantenerse en obediencia, a bañarse todos los días o cada tercer día según sea la costumbre que cada uno tenga, sino inmoral. Nosotros vamos a manifestar a Cristo por como somos. Es como vamos a reflejar el amor de Cristo. Podemos llegar muchas veces y decimos, yo soy cristiano. Es a través de nuestra conducta, de cómo actuamos, de cómo hablamos. Tenemos el ejemplo de Pedro, ¿sí? Ahí en el libro de Marcos, en el Evangelio, en el capítulo. Entonces, una de las mujeres que está ahí atentas se da cuenta precisamente de Mosco, ¿verdad? Pero el haber caminado con Jesús, más vamos a estar hablando con el Señor, pero también más nuestra conducta, nuestro comporra de Dios. ¿Por qué? Porque a veces le estoy escuchando de otras personas en un mensaje, yo la palabra. Dice también que yo la recibo y yo la practico. ¿Sí? Son 5 pasos. Pues para mí está siendo un beneficio. Romanos 8:29, vamos a estar creciendo a la imagen de Jesucristo, quedando más con el Padre, lo vamos conociendo más, y en la medida que conocemos más a Dios, lo conocemos. Necesitamos por eso adentrarnos en las Escrituras, sus atributos, conocer todo lo que el Señor es, para que eso sea día con día, para mostrarle a Dios, al mundo quién es Dios, quién es. Carta de Pedro nos lleva precisamente que se resisten a salir, que se resisten a estar fuera de la excelencia moral. No es que nos portemos bien, porque todos sabemos aquí que a conocerlo más, a confiar más en Él, y que ese conocimiento en nosotros está muy fuerte, que venga la tormenta, pues a lo mejor nos van a zarandear de excelencia moral, del dominio propio, de
lo que es el conocimiento. Todo eso nosotros lo necesitamos practicar todos los días. No nada más cuando nos vemos entre nosotros, no nada checando. Es el mejor campo de entrenamiento para nosotros. Y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las cosas? Fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, estamos poniendo en acción. No cuando las estamos diciendo. No las aprendemos de memoria. Es muy diferente. Dios quiere que nosotros practiquemos lo que está pasando un momento difícil por su problema en la próstata. Activa 1, es un ejemplo. Esa fe que Él está mostrando en este proceso muestra que Dios nos da para que nosotros en cualquier circunstancia o situación nuestra, porque pensamos o no pensamos ni siquiera que Dios nos va a abandonar o nos va luchando, precisamente como Dios hace milagros de sanidad, como Dios hace milagros. Nosotros debemos ser diligentes en buscar todo esto, en buscar la excelencia moral que nos da este escrito, reflejar a Cristo con la forma de ser, reflejar el amor sin dar ejemplos. No podemos estar hable y hable del Señor, ¿sí? Entonces, aquí dice que no estemos ociosos, de cualquier tentación. Es fácil presa del enemigo. Cuando alguien está con el pensamiento y no sabe qué hacer y va caminando y ve la televisión apagada y de repente como que si dices, bueno, pues vamos a ver. Y le prendes y ves algo, y ya ves algo que pues ni sabes si te va a edificar o no, pero te llama la atención y caes. Y al rato la ociosidad en nosotros permite que seamos fácil objeto de la atención del enemigo con situaciones, ¿verdad? Que uno dice, pues mira, oye, pues tiene algo de pornografía, pues es algo que nos está diciendo la Escritura, dice, no los dejarán estar ociosos. Nosotros siempre debemos buscar dar fruto. Los falsos maestros en el otro extremo lo que hacían es tratar de seducir a los creyentes, que lo que buscaban era alejarlos de la fe. Y nosotros sabemos que el diablo es lo que quiere, que nosotros nos alejemos de la fe, que nos alejemos finalmente del Señor. Cuando no estamos haciendo lo que Dios quiere. Entonces, el diablo lo que busca es crear situaciones, a ver que le duele la cabeza al niño, vamos a ver qué tiene. Oye, no, pero es que hay que ir a comprar zapatos. No, pero es que, ¿sabes qué? No digo que siempre no sean necesarias, pero hay que no hagan o permitan que nosotros vayamos a hacer algo que ya teníamos diseñado. Entonces los falsos maestros trataban de seducir a los creyentes o tratan de seducir hacia la codicia, la arrogancia, y viven muchas veces como si la prosperidad va a durar toda la vida, en que a lo mejor si es riqueza está creciendo, si es salud están cada día más, que empiezan a hacer pesas y se empiezan a hacer persas y me da la impresión como que se empiezan a gustar y ya ven un poquito un montecito y dicen, no, pues que sea un montezote y siguen trabajando, otro montezote, ¿no? Y empiezan, entonces es como que se empieza, pero en los gimnasios, porque hay tantos espejos, ¿sí se han dado cuenta que hay muchos espejos? De espaldas, tiene que verse por todos lados para ver que todo vaya creciendo. Nosotros, como hijos de Dios, debemos preocuparnos. La prioridad de nosotros tiene que ser Cristo Jesús. La prioridad de nosotros tiene que ser lectores, que aunque Dios es amoroso, es magnánimo, es misericordioso. Entonces, nosotros debemos estar atentos para que ahí en 2 de Pedro también, en el capítulo 2, los versículos 12 y 13, dicen, pero estos, o sea, hablando de los falsos maestros, dice, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Entonces, nosotros debemos ser diligentes en vivir una vida acorde a lo que dice la Escritura, acorde a lo que dice el Señor.
Debemos tratar de vivir de manera irreprensible, de manera sin mancha. Es difícil porque pues nos enfrentamos a diferentes situaciones todos los días. Y además nuestro carácter ya también venía con un crecimiento, venía con una formación, que cuando el Señor dice que todo es hecho nuevo, si nosotros no nos cambiamos el concepto de que verdaderamente somos nuevos, vamos a tener ciertas cosas de nuestra vieja manera de vivir que se van a seguir presentando a la hora en que enfrentemos situaciones. Les digo que los falsos maestros son los que esparcen doctrinas que apelan a la carne, ¿sí? Doctrinas que se enfocan más en las cuestiones de la carne, doctrinas que se enfocan más en la prosperidad. Y repito, la prosperidad hay que entenderla desde el punto de vista de la Biblia. La prosperidad a la que se refiere el Señor es la prosperidad espiritual, la prosperidad de la persona. El que deje sus malos hábitos, el que deje sus vicios, el que deje sus malos comportamientos, el que deje toda esa clase de pecado que traía antes de venir al Señor. Esa es la prosperidad que busca el Señor. Ahora, esto no está peleado con la prosperidad de salud, con la prosperidad financiera, con la prosperidad económica. Claro que el Señor quiere que seamos prosperados en todas las cosas, como dice la Escritura, así como prospera nuestra alma. No puede ir por un lado la prosperidad material y quedarse en la prosperidad espiritual abajo. Tiene que ir primero la prosperidad espiritual para que venga la prosperidad material. O sea, tienen que tratar de ir siempre la prosperidad espiritual un paso adelante de lo que es la prosperidad material. No podemos enfocarnos nada más en la prosperidad material. ¿Por qué? Porque entonces nuestros ojos se van a estar deleitando cada vez más con las cosas. Nosotros estábamos acostumbrados a ver, a tocar, a sentir, a oír, a las cosas que se palpan, a las cosas tangibles. Estábamos acostumbrados a eso. Cuando empezamos a conocer el mundo espiritual, nos damos cuenta que no solo es lo tangible. Hay un mundo que no vemos, pero que también existe. Y ahí es donde el Señor nos está preparando. Como son cosas que no vemos, pero el Señor sí las ve, nos prepara para nosotros estar listos y luchar contra esas cosas, que ningún arma forjada contra nosotros ejerza su poder, que ningún arma forjada contra nosotros prospere. Entonces, ese mundo espiritual es el que nos tiene que llevar a un crecimiento, y se da solamente cuando nosotros conocemos más al Señor. Si nosotros no conocemos más al Señor, nuestro crecimiento espiritual va a ser muy ralito. ¿Sí entienden la palabra ralito? ¿Sí? Es así como se me está quedando el pelo ralito. ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos conocer más al Señor. Conocerlo, ¿por qué? Porque esto nos va a dar una confianza mayor en Él. Va a ser más difícil que nos desprendamos de la confianza en el Señor. Entonces, a veces, aunque nuestros días parezcan oscuros y parezca que el pecado abunda en todas partes, que es como el mundo vive, nosotros como hijos de Dios no debemos desanimarnos ante esta perspectiva. ¿Por qué? Vamos a 2 de Pedro, allá atrásito, en el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 4. Dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En otras versiones dice a causa de la lujuria. Entonces, está Dios quien nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todas las cosas dice que nos las ha dado. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama. Pero primero, como dice la Escritura, tenemos que fijarnos en las cosas del Señor, y luego en todo lo que es añadido, que son las cosas materiales. Primero debe estar el Señor en nuestra vida. Primero es la necesidad que tenemos de Él, de que Él nos llene de su presencia, que Él nos llene de su palabra, que nos llene de
todo lo que es, para que nosotros podamos mostrar un carácter precisamente de Cristo. Y no enfocarnos exclusivamente en la necesidad material. Todos tenemos necesidades materiales. Todos necesitamos ropa, necesitamos un techo, obviamente con una casa, ¿verdad? Necesitamos algo en que movernos, o sea, todos tenemos necesidades materiales. Y dice la Escritura, todos nos agarramos siempre del versículo de Filipenses. Oye, fíjate que necesito una camisa. Pídele a Dios. Dios es tu proveedor. Él suple tu necesidad por las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero la primera necesidad que Dios va a suplir en nosotros es la necesidad de Él. O sea, lo aplicamos muy fácil. Oye, fíjate que necesito un coche. Pues ahí está. Dios suple tu necesidad. ¿Sí? Pídeselo a Él y Él va a suplir por las riquezas en gloria en Cristo Jesús. No. Dios suple, pero primero suple la necesidad que tenemos de Él. Entonces esa es como si fuera una especie de crucigrama. Nosotros necesitamos conocer a Dios, entenderlo, para que nosotros podamos tener más conocimiento de Él, más familiaridad con Él y más confianza en Él. En el momento en que tenemos más confianza en Él, no nos estamos preocupando de todo lo demás, sino que nuestra relación con el Señor nos lleva, bueno, el Señor tiene estos atributos. Dice que es misericordioso, dice que es amoroso, que es generoso. Bueno, pues yo voy a creer en esos atributos de Dios. No voy a estar pensando en que por su generosidad yo debo tener esto, o lo que es peor, yo me merezco esto, me merezco lo otro. Entonces el Señor primero quiere que nosotros nos demos cuenta de la necesidad que tenemos de Él y que nosotros nos estemos, como dice aquí, que seamos partícipes, que estemos participando de lo que nos va a alimentar del Señor. El Señor quiere que nos alimentemos primero espiritualmente. Cuando nosotros nos alimentamos espiritualmente, es más difícil que la carne nos convenza de hacer algo. El espíritu es el que se mantiene firme, porque el espíritu es de alguna manera el que está conectado con el Señor. Entonces, pero si nosotros no nos dedicamos, le invertimos más tiempo a nuestra vida espiritual, pues lo natural nos va a estar siempre jalando más. Y aun y cuando seamos salvos, aun y cuando tengamos una vida, vamos a decir, moralmente sana, cuando seamos buenas personas, nuestro crecimiento espiritual no va a ir más allá. El Señor quiere que crezcamos espiritualmente. La familiaridad que tenemos aquí, por ejemplo, con cada uno de ustedes, o la que tenemos entre nosotros, se ha dado ¿por qué? Pues porque nos vemos de manera regular, porque platicamos de nuestras cosas personales, porque estamos atentos, oye, de este proyecto, de esto otro, oye, supe que tuviste este problema, ¿cómo lo resolviste? No, pues, y así es como nos vamos conociendo. De la misma manera es como nosotros debemos ser con Dios. De esa misma forma. Un trato familiar. Por eso les digo, lo mejor es reservar un espacio en el día. Estar a solas, orar con Escritura, y Dios a lo mejor nos va a dar un pasaje que nosotros veamos. Y ahí sí, Señor, pues yo te abro mi corazón, pues no dedicarnos nada más a pedir y a pedir y a pedir. Sino, Señor, yo te abro mi corazón, estoy pasando por este momento, tengo dudas sobre esta Escritura, sobre este pasaje. En mi vida me están viniendo estos pensamientos, ayúdame a identificar de qué son. Ayúdame. Esa es la manera como nosotros tenemos y podemos irnos familiarizando con el Señor. Entonces, vemos como Pedro aquí nos amonesta. ¿Por qué? Cuando dice grandes y preciosas promesas para que por estas sean participantes de la naturaleza divina. Yo antes, cuando escuchaba una palabra que tenía que ver con lo celestial, con lo divino, pues me imaginaba así así como un mundo lleno de pajaritos y de flores y cosas así. Pero la naturaleza divina, ¿sí? La naturaleza divina es la naturaleza que Dios nos está dando también a nosotros. Por eso debemos compartir la naturaleza de Dios. Y no todos tienen la naturaleza de Dios.
para tener la naturaleza de Dios. Nosotros estamos en ese proceso, en ese caminar de tener esa naturaleza, de obtenerla. Pero ya tenemos los primeros frutos. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor, a través del Espíritu Santo, está haciendo en nuestra vida. Nosotros estamos manifestando el poder divino. Muchas veces nos hemos dado cuenta que, pues, sin haber una causa aparente, alguien viene con nosotros y nos pide ayuda, nos pide un comentario o algo. O no sé si les ha pasado que a veces vas en la calle y alguien te sonríe, ¿sí? Entonces, pues es la gracia de Dios que está en nosotros. Es la gracia de Dios. Al otro día que llegamos, al día siguiente que llegamos aquí, yo fui a ver a la señora de aquí del Abarrote, ¿sí? Entonces llegué y me presenté con ella. Y le dije, ¿cómo se llama? Y me dijo, María de la Luz Vicente Hernández. ¿Y cómo le dicen? ¿Cómo le gusta que le digan? Me dicen, Doña Luz. Muy bien. Y aquí veo que tiene de todo. Me dice, pues casi de todo. Y el viernes necesitaba yo unas copias. Y le digo a Lupita, hijo, voy a tener que ir hasta la farmacia de Guadalajara, que está, o sea, ya lejos. Le digo, a sacar las copias. Y me dice, pues pregúntale aquí a la vecina, a Doña Luz. Y ya llegué con Doña Luz y ya le dije, oiga, Doña Luz, ¿no sabe dónde hay una copiadora, dónde sacan copias por aquí? Me dice, ¿cuántas copias necesita? Y le digo, como 6. Pues démela, ahorita se la saco. O sea, tiene una copiadora. Ayer se nos quedó la llave adentro y se cerró la puerta. Entonces nos quedamos sin llaves. Entonces tuvimos que ir a buscar a un cerrajero. Pero fui a buscar primero aquí a Doña Luz. Y regresé y les digo, me dicen, ¿qué pasó? Le digo, ¿qué creen? El hijo de Doña Luz es cerrajero. ¿A poco? No se crean. Le digo, no es cierto. No, ya nos mandó allá y ya fuimos por el cerrajero. Pero lo que digo es que a veces la gracia de Dios siempre a nosotros nos abre puertas, ¿sí? Nos abre puertas. Una persona que trata público, se da cuenta más fácil de esto. A veces llega gente muy molesta contigo y bueno, dice que hay un versículo muy famoso que dice que la blanda respuesta quita la ira. Entonces, pues casi todos los que somos hijos de Dios ya lo aplicamos en situaciones pues controversiales, ¿verdad? O complicadas. Entonces, la gracia de Dios en nosotros hace que verdaderamente esa naturaleza de Dios ya se esté reflejando en nuestra vida. A veces es también en casa, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, ¿sí? Yo creo que es donde más uso hacemos de esa gracia, con la cónyuge, ¿verdad? La imagen de Cristo permanece en nosotros, porque no es nada más una partecita la que Él nos está dando de su vida. Él nos está dando todo. Él permanece dentro de nosotros. Él está dentro de nosotros, habita dentro de nosotros. Y por eso dice la Escritura que estamos muertos y sin vida cuando estamos apartados de Cristo. Así estábamos antes de venir a Él. La naturaleza divina se convierte en nosotros se vuelve nuestra solamente cuando el Salvador está dentro de nosotros. Es lo que nosotros reflejamos. Si Él está dentro de nosotros es como una lámpara, como algo que brilla, que traspasa nuestro cuerpo, traspasa todo, porque Él es esa luz, es una luz poderosa que brilla dentro de nosotros. Y por eso a veces las personas se ríen con nosotros, ¿no? Una vez no me acuerdo si iba con quién de mis nietos, y alguien se rió y me dice, se está burlando de ti. Le digo, no, es la gracia que tenemos. No están burlando, es la gracia que tenemos. Entonces, es una verdad maravillosa el saber que Cristo está dentro de nosotros. Y por eso nosotros podemos transmitir la naturaleza del Señor. Por eso no todos tienen esa ventaja, esa naturaleza. Y nosotros debemos tener coraje cuando recordamos que la naturaleza que mora en nosotros es la naturaleza de Cristo, que está dentro de nosotros, y por eso las promesas grandiosas y maravillosas también están con nosotros. Pero necesitamos estar entendiendo el sentido espiritual de lo que dice la Escritura, ¿no?
Porque, repito, cuando nos enfocamos en lo material, no, pues es que yo necesito una casa, Dios te la va a dar, Dios te la va a dar por sus riquezas en gloria, Él va a suplir. Pues sí, pero antes de eso hay que ver espiritualmente cuál es mi condición. El Señor nos puede dar todo lo que necesitemos, y a veces nos da algunos deseos lícitos, sanos, pero el Señor suple realmente todo lo que nosotros necesitamos. Pero también debemos entender el sentido espiritual de lo que dice la Escritura. No podemos estar pidiendo como los niños: hoy quiero una paleta, hoy quiero un postre, hoy quiero un dulce, hoy quiero una galleta, hoy quiero un juguete. El niño primero tiene que entender también quién es él, quién es su familia y en qué momento él puede pedir un dulce, en qué momento se le va a dar una galleta. Así somos nosotros también. A veces en lugar de la galleta es una casa, es un coche, es una computadora, es un celular. O sea, así estamos a veces. Primero hay que entender cuál es nuestra condición espiritual. Y repito, no está peleado lo uno con lo otro. El Señor no quiere que estemos tampoco mendigando. Él quiere que seamos prosperados, como dice la Escritura, pero debemos entender cuál es la condición espiritual de cada uno de nosotros. Y debemos tener coraje cuando recordemos que Cristo mora en nosotros, que las promesas grandiosas y preciosas están ante nosotros. Ahí en el mismo versículo 4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguen a ser participantes de la naturaleza divina. De la naturaleza divina. O sea, Él nos da las promesas, pero como Él mora en nosotros, Él también transmite la naturaleza que está dentro de nosotros. Entonces, esa naturaleza va finalmente a aplacar la naturaleza humana que nosotros tenemos. Es una naturaleza divina que está sobre la naturaleza carnal de nosotros. Pero a nosotros nos toca precisamente ayudar a que la naturaleza divina verdaderamente se transmita y que esa naturaleza carnal de nosotros se vaya cada vez extinguiendo, ¿sí? Que vayamos menguando en nuestra carne para que Cristo sea el que vaya floreciendo. Debemos seguir adelante sin temor a nada. Y esta naturaleza divina debe mostrarse en la práctica de todo lo que hacemos cotidianamente. O sea, todo lo que hacemos todos los días. ¿Por qué? Porque esa es la manifestación del verdadero carácter de un hijo de Dios. Que esa naturaleza divina, el conocimiento, la fe, el dominio propio, la perseverancia, todo eso tiene que estarse manifestando todos los días. ¿Y cómo se va a manifestar si luego a veces no lo entendemos, no sabemos o ni siquiera nos hemos dado cuenta? Por eso tenemos que estudiar las Escrituras. Tenemos que estudiar las Escrituras, ¿sí? Y nosotros nos damos cuenta que también que todo esto viene precisamente en la carta de Pablo a los Gálatas. En Gálatas 5 viene descrito lo que son todas estas cualidades que se convierten en el fruto del Espíritu. Ahora, nos podemos hacer una pregunta. Los que me conocen saben que soy cristiano por la forma como yo actúo, por la forma como hablo, o saben que soy cristiano porque les he dicho que soy cristiano, aunque me vaya de fiesta con ellos, aunque haga cosas que no van con la palabra. Entonces nosotros debemos tener también que hacer nuestra parte. Ahí en 2 de Pedro, también en el capítulo 1, vamos a leer del versículo 5 al 11, dice: ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, ¿sí? Y no es por los que usamos lentes. Dice, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Cuando nosotros no nos damos cuenta que tenemos todo esto y no lo practicamos, es como si estuviéramos ciegos. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que lo que la sangre de Cristo hizo en nosotros para purificar nuestro corazón no se ha terminado de dar. Seguimos viviendo en parte como vivíamos en el pasado.
El 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeremos jamás. Porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Y aquí lo que vemos es que somos partícipes de la vida de Dios. Por lo tanto, debemos seguir adelante para cada uno de estos atributos de Dios que hoy están en nosotros, se vayan activando y vayamos demostrando más que verdaderamente somos hijos de Dios, que verdaderamente Cristo mora en nosotros. A mí me cuesta mucho trabajo todavía cuando manejo. Yo no me he terminado de aterrizar. Entonces, ya a veces más bien me callo porque, sobre todo cuando vengo con Lupita, porque es como una bocina que trajera yo aquí a la derecha, constantemente, y digo, bueno, es algo que a mí en lo personal me ha costado mucho trabajo, y me sigue costando. Aunque en la mañana me levanto, Señor, dame paciencia, Señor, y pide uno paciencia porque uno piensa que maneja bien. Sí, eso me lo dijo la bocina que traía acá. Me dice, tú no sabes si esa persona trae una urgencia, ¿sí? O por qué te tiene que dejar el lugar a ti. Entonces, todos los días nosotros tenemos que estar precisamente poniendo en práctica todo eso, ¿sí? Porque en esa medida estamos siendo más partícipes de la vida de Dios. Estamos siendo más participantes, estamos siguiendo adelante y estamos de alguna manera poseyendo más esas promesas hermosas. El otro día también fuimos a comer aquí a un restaurante y yo siempre llego con el ticket y el dinero para pagar. Entonces llegué igual y el del estacionamiento. Entonces llego igual con el ticket, el dinero y el del estacionamiento. Entonces me dice el cajero, ¿cuál va a ser su forma de pago? Y le digo, pues efectivo, te acabo de dar el billete. Me dijo, no señor, perdóname, pero no me dio billete. ¿Cómo no? Te dio un billete, ahorita se te ha de haber caído. No, me dice, y se puso atrás, dije, es más, pase usted. Y ya me pasé yo, no, efectivamente no, pero tenía muchos cajoncitos ahí de los meseros. Y dije, no, pues igual y lo guardó ahí, ¿no? Le dije, no, yo te di un... Y total, empezó ahí el debate. Entonces, pues llegó el jefe y me dice, ¿qué pasó, señor? Le digo, es que me está pidiendo mi forma de pago, le acabo de entregar la nota, la comanda, el recibo del ticket y le di un billete. Y me dice que no le di nada. Y me dice, permítame un momentito, y ya se fue, ¿no? Y me dice el muchacho, señor, no me dio nada, le aseguro que no me dio nada, mire, movió la caja registradora y todo. Le dije, no, pues yo no sé, yo te di el billete y a lo mejor se cayó por ahí, no, pero aquí debiera estar. Ya como a los 15 minutos, bueno, seguía llegando la gente, seguían pagando. Como a los 15 minutos llega el gerente y me dice, señor, pues en el video, en los videos que tenemos aquí, dice, nada más, usted nada más puso la nota, la comanda y el ticket del estacionamiento, no se ve que haya puesto dinero. No, le digo, no me digas eso. Yo puse el dinero, entonces ya me había tardado y Lupita estaba esperándome en la mesa, entonces me marca y yo dije, no, pues ya está desesperada, ¿verdad? Le falta paciencia. Ya le contesto y le digo, sí, ya voy, espérame tantito, tengo un problema. Me dice, no, espérame tú. Le digo, ¿qué pasó? Se te cayó el billete aquí. Ah, caray, hijo. Bueno, ok. Sí, ok, está bien, gracias. Y entonces, pues ya, le digo al muchacho, discúlpame, se cayó el billete allá. Muchacho, no se preocupe, señor. El gerente, no se preocupe. Pero yo me sentí tan mal, porque ya se la estaba haciendo, como dicen, de jamón, ¿verdad? Y no traía ni pan, entonces, una vergüenza. Entonces, a veces nosotros también necesitamos pensar, ¿no? Quiénes somos y no dejar que las cosas salgan así. Yo me imagino si el cajero hubiera sido otro tipo de persona, pues igual se me hubiera arrancado, viejo bruto, pues que no se da cuenta, ciego, no sé.
pero la verdad muy decente, y el gerente también, no hay problema. Pagué doble. Sí. Entonces, bueno, aquí también nosotros lo que vemos en el versículo 2 de 2 de Pedro 1, dice, gracia y paz les sean multiplicadas. ¿Sí? Gracia y paz. Es muy padre oír eso, gracia y paz te sean multiplicadas. Es padrísimo oírlo. Pero ¿qué dice? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, aquí Dios dice que Él agrega una gracia tras otra y tras otra y tras otra y tras otra. Y ya se vuelve esto un juego de matemáticas. Bueno, de matemáticas, de aritmética. ¿Sí? Porque 1:2 dice, gracia y paz les sean multiplicados. Habla de la multiplicación. En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y luego el 1:5 habla de la suma, de la adición. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid, sumen, agreguen a su fe virtud. Y en el 2:1-9 habla de la resta. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado, habiendo restado, habiendo quitado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, esta segunda carta de Pedro a nosotros nos anima, pero también nos advierte que nosotros debemos tener una vida que tienda siempre a la excelencia moral. Y no a la excelencia moral por lo que dice el mundo, lo que dicen las leyes, porque si nosotros actuamos conforme dice la Biblia, nosotros estamos siendo buenos ciudadanos, civilmente buenos ciudadanos, pero debemos tender a esa excelencia moral, porque quien mora en nosotros es el creador de todo. Quien mora en nosotros es el que debe reflejar la existencia de Él en nuestra vida. No nuestra vida, sino la vida de Él en nuestra vida. Él es el que tiene que ser conocido, y solamente puede ser conocido a través de nuestro comportamiento y de nuestra conducta. Hoy, las veces que hemos seguido yendo al restaurante, ya el muchacho me ve, se ríe y le digo, otra vez te pido otra disculpa. Cuando llegue a 7 veces 7 me dices, para ya dejar terminado el asunto, ¿no? Entonces, es muy importante para nosotros. Es difícil la vida cristiana, no es fácil. Pero no es fácil vivirla. Es fácil por lo que enfrentamos todos los días. A veces por los ambientes en los que estamos, los entornos, pero Dios nos está preparando para eso. Y la oportunidad que tenemos de estar vivos el día de hoy es precisamente eso. Seguirnos preparando, seguirnos capacitando, conociendo más a Dios, confiando más en Él para la venida de Cristo. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, y por eso nos permite estar vivos el día de hoy. Seguir animándonos a la fe, viendo que el Señor obra en nuestra vida, no solamente en lo material, en lo espiritual. Hoy, por ejemplo, a mí todas estas cosas que me molestan, quitarme la bocina que tengo aquí todos los días, todo eso me va a ayudar también a descansar, a tener paz en mi corazón. Y yo creo que todos nosotros debemos estar pensando que el compromiso que hicimos una vez al recibir a Cristo no fue un compromiso emotivo ni sentimental. Fue un compromiso como hombres y mujeres de fe, como hombres y mujeres que sabíamos a dónde íbamos, que tuvimos la oportunidad de accesar a la salvación de nuestros pecados, al arrepentimiento, pero también que tenemos derecho a la vida eterna al lado de Cristo. Vamos a orar.